Hermanos, estamos cumpliendo 42 años de aniversario de nuestra iglesia. Empezamos hace 8 días, todo el domingo, con muchas bendiciones, la visita de las congregaciones y misiones. El jueves tuvimos también una exposición por los niños, un mensaje en favor de la verdad y en contra de la mentira, muy provechoso también. Ayer los jóvenes tuvieron su concierto. Ahora tendremos 3 cultos. Ya se han anunciado las cosas que van a pasar. Y queremos que nuestra mente esté apocándose al aniversario, 42 años. Pensé que muchas veces cuando hablamos de un aniversario, quien sea persona o grupo, escuela o iglesia, recuerda uno y resalta, subraya los acontecimientos más hermosos. Lo hemos hecho, hace día lo hicimos. Pero luego me pregunto, ¿y por qué no recordamos algunas cosas que no fueron positivas, que no fueron buenas? ¿Por qué no recordar algunos fracasos? Porque como dijo aquel español, el que no considera los errores del pasado está condenado a repetirlos. ¿Por qué no, también como aniversario, pensemos en algunos errores? Y yo escribí aquí algunas cosas, algunos pecados, algunas fallas que hemos tenido como iglesias. Por ejemplo, no dejamos de recordar que a través de esos 42 años ha habido problemas entre hermanos, enojos de unas familias con otras, o de unos grupos con otros. Ha habido problemas, ha habido enojos, ha habido hasta odio, ha habido divisiones, y es muy raro, porque abunda más la carnalidad que la espiritualidad. Es muy raro que se busquen las reconciliaciones. Todo lo que ha pasado en algunas ocasiones es que las personas dejan venir al templo. Nos hemos acercado para ayudarlos a resolver su problema espiritual y casi no se logra. Me acuerdo del último caso que tuvimos aquí, ya no soporto ver a esa persona aquí, y especialmente por problemas de familias o de hijos o de noviazgos o de esposos. Ya no soporto, vengo y ya no me siento a gusto nomás de pensar que me lo voy a encontrar. Y entonces no va y busco otra iglesia. El camino no es ir a buscar otra iglesia, sino una reconciliación, pero en una vida mediocre no se puede lograr eso. Somos diestros en pleito, pero ignorantes en buscar una paz y una reconciliación. Hemos tenido un buen número de fracasos, como de divorcios de esposos que no lograron reconciliarse y terminaron yendo al tribunal. Hemos tenido pecados de hermanos en la fe. Sobresalen especialmente los líderes, no porque sean los más pecadores, pero cuando un pastor comete un pecado, o un anciano gobernante, o un diácono, inmediatamente las autoridades se van con él y como que lo quieren ayudar y hacen el esfuerzo de ayudarlo, y si no se deja, entonces le disciplina y se hace a veces público. Esto no se hace generalmente con los creyentes de la iglesia comunes. Tal vez hay un poco de injusticia, porque a veces entre los creyentes comunes hay los mismos pecados que han sido castigados los oficiales, pero muchos de ellos no se dicen. Inclusive a veces los que los conocemos no los decimos, no los hacemos públicos, por esta o aquella otra razón. Entonces, quiero decirles que entre los disciplinados han sobresalido líderes. En esos 42 años, entre los 2070 miembros de la iglesia, hemos tenido unas 5 excomuniones, no sé cuántas, pero tal vez ni lleguemos a 5, gracias a Dios. Y varios de ellos oficiales y parientes de oficiales. Nuestra iglesia tiene esas manchitas por aquí y por allá que sucedieron. Entre los hermanos a veces lo que sí se persigue es cuando hay robos, cuando hay inmoralidades. Hay hermanos que les gusta pedir prestado y luego no pagan, y nosotros tenemos que exhortar a los que piden prestado y no pagan, y luego hay dificultades entre ellos. Ha habido casos en que se ha tenido que ir a autoridades para hacer que paguen,
Problemas aquí entre hermanos en la fe. Ha habido adulterios, ha habido robos, ha habido fornicaciones. Uno de los pecados que sufre la iglesia esta y mucho de la iglesia universal son esos sutiles sentimientos guardados en el corazón, putrefactos, carne con sida o con cáncer espiritual que se va pudriendo. Y digo sutiles porque hay muchos sentimientos de rencores, de enojos, que no se dicen. Hay mucha gente muy tranquila, muy pacífica, inclusive no le gusta tener problemas, pero sí le gusta tener el problema en su corazón y llevarlo y arrastrarlo. Y la persona se va consumiendo como aquel canceroso que se va haciendo más pequeño y se van juntando y sus huesos se secan. Y hay muchos cristianos que pierden el resto de su vida en el camino de la paz, la felicidad y la comunión con Dios por guardar esos sentimientos. Estoy pensando en la iglesia entre hermanos. Sentimientos contra el pastor, contra el anciano, contra el hermano, contra la organización. Y podemos avanzar un poco, hermanos. Sentimientos en la familia. Hay algunos sentimientos contra el padre, contra la madre o de los esposos. No es raro que se vea que alguien ha fracasado en su matrimonio mucho y ha dejado de ser feliz porque recuerda algunas cosas que cuando eran novios se dijeron. Porque a veces no se tiene la sabiduría para sentarse, reflexionar y arreglar las cosas. Y ese mal ha existido en muchas partes, y yo diría dentro de las iglesias, que no nos han dejado crecer. Más bien hacen que las personas se conviertan en gente mediocre y gente fría y gente poco productiva. Algunos dicen que la ropa sucia debe lavarse en casa, no sé qué piensan ustedes. Por esto estoy sacando la ropa sucia aquí. Y yo quisiera que la laváramos aquí. Y que todos cooperemos a lavar la ropa sucia. Si todos cooperamos a lavar la ropa sucia, habrá un gran despertamiento, un avivamiento. No crean que lo que he mencionado es todo lo que ha pasado, no hay muchas cosas más. Damos gracias a Dios en este aniversario, hermanos, porque hemos visto la bondad y la fidelidad de Dios para con nosotros. Su bondad, porque a través de los años y a pesar de nuestras faltas, Él nos ha bendecido mucho. Una bendición grande que tenemos es que nuestra iglesia nunca se ha dividido, cosa común en algunas iglesias presbiterianas o de otra denominación. Nuestra iglesia a través de los años se ha mantenido unida, gracias a Dios. Ahí vamos. Es cierto que hace un año y medio tuvimos un descalabro y algunas familias se desanimaron, pero la iglesia siguió adelante. Y tenemos que darle gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, porque algunos, siendo muy infieles, hemos encontrado un Dios que permanece fiel. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido ser una iglesia que no ha muerto en su carácter evangelizador. Damos gracias a Él porque nos ha permitido tener una fe que nos mantiene ardientes y deseosos con nuestro lema, una iglesia con futuro. Una iglesia que tiene una esperanza viva. Y damos gracias a Dios por esa bondad que en 42 años no hemos perdido esa esperanza. Damos gracias a Dios porque tenemos mucha gente, no solamente el consistorio, mucha gente que está preocupada por cuidar la doctrina y que siempre levanta la voz cuando oye por allí alguna herejía, ya sea de los de casa o de los extraños, pero gracias a Dios que hay gente que va conservando con salud nuestra fe bíblica cristiana, nuestra doctrina sana, doctrina apostólica. Y para seguir adelante, hermanos, el tema para esta mañana es si venía un león, porque nos resta todavía un camino, no sé qué tan largo, pero nos resta un camino. Y vamos a meditar sobre esta expresión, y venía un león. Hablando de leones, en primer lugar tenemos que decir que los leones, o el león, es el
Es el animal más popular, a quien se respeta más, uno de los más hermosos, fuerte. Si ustedes van a un zoológico, les va a ser difícil saber dónde están los changos estos o los otros, o el elefante o la jirafa. Todos los animales emiten sonidos. Pero si quieren saber dónde está el león, pues si oyen el rugido ya saben dónde está el león. Porque tiene un rugido amplio, fuerte, y que se hace escuchar a muchos kilómetros a la redonda. Ese es el león. Su presencia es bonita. Su caminar es elegante, muy suave. Su cabeza es más grande que el cuerpo, en proporción tiene una cabeza grandota. Y luego aparte tiene melenas, tiene mucho pelo en la cabeza, como también en las patas delanteras. Y se ve hermoso el león cuando camina. Su presencia es muy agradable. Su fuerza es de los animales más fuertes. Un zarpazo de un león puede burlarle a una persona la cabeza. Su estatura. Los leones parados llegan a medir hasta 3 metros. Más o menos la medida de Goliat. Hasta 3 metros. Los osos todavía le superan un poco. Vayan a Puebla, visiten un museo que está allí en los cerros esos, donde se recuerda la batalla del 5 de mayo. Hay muchas cosas bonitas, muchos animales muy bonitos. Y hay un oso de pie que mide 4 metros, como David que menciona a los osos y a los leones. Su destreza, pues el león es muy ágil, persigue una presa y la alcanza, puede caminar a pie de la tierra, puede subir a los árboles. Algunos animales pueden subir a los árboles y hacer circo ahí arriba, pero no tanto andar abajo, y otros andan abajo, pero no pueden subir. El león sí puede subir. Sus garras, las patas delanteras del león son con 5 dedos, las patas traseras tienen 4 dedos. Cuando ellos sacan sus garras, son unas garras muy grandes y muy duras, muy fuertes, de tal manera que fácilmente pueden dar un manotazo y arrancar pedazos de carne. Qué tremendo debe ser encontrarse con un león. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 10, dice que vino un ángel cuando apareció el librito aquel que nadie podía abrir, y vino un ángel y dio voces fuertes, como rugido del león. Y dice en el Salmo 10 que el león se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Aunque no está hablando precisamente del león, sino de muchas gentes impías, tracaleras, que son así, y que engañan a muchas personas. David Livingstone, el misionario inglés en el África, tuvo una vez un pequeño encuentro con un león. El león se le echó encima, le lastimó un hombro, fue todo lo que se alcanzó a hacer, lastimarle un hombro, pero fue suficiente para que él viviera por toda su vida con un brazo inutilizado. Nomás un pequeño golpe, encuentro con el león. Ustedes habrán oído alguna vez de un domador que su león de repente lo desconoció y lo despedazó, porque los leones son muy fuertes. La segunda cosa, sí es posible vencer un león, así que no tengan miedo cuando se lo encuentren. Sí es posible vencerlo. En la Biblia se habla 130 veces de leones y se habla de varios que vencieron leones. Se habla, por ejemplo, de Daniel, que fue al pozo de los leones, pero salió victorioso. Se habla de Samson, que se encontró algunos leones y peleó y los mató. Se habla de San Pablo, que fue librado de la boca del león. Se habla de David, y él mismo lo dice. Vamos a ver el pasaje de estudio de esta ocasión. 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Cuando él desea pelear con el filisteo llamado Goliat, y está animando al rey que lo deje ir a pelear porque todos lo menospreciaban, está animando al rey, y dijo David al rey Saúl, versículo 32. Leemos todos. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo,
para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de la boca, y se levantaba contra mí, yo le daba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En este versículo 34 está el tema de nuestro estudio. Venía un león. Cuando venía un león, yo salía y lo perseguía. Y lo mataba. Pero si acaso no estaba muerto, se levantaba, yo me iba sobre de él y tomándole de sus fauces, lo mataba. El pasaje aquí nos está hablando de una historia pues muy conocida por cristianos y no cristianos. La historia de un gigante de más de 3 metros de estatura, vestido desde la cabeza hasta los pies, bien armado, que tenía una lanza y tenía una espada inmensa y tenía un escudo grandísimo y tenía un escudero y salía a retar al pueblo de Israel y los avergonzaba porque les decía, denme un hombre, denme uno que pelee conmigo, y nadie quería pelear con él. El indicado para pelear con él era el más grande de estatura de Israel, que se llamaba Saúl y que era el rey, pero él tenía miedo. Y hasta ofreció, el que salga a pelear con él, yo le voy a dar a mi hija para que sea el yerno del rey. Y le voy a dar riquezas y toda su familia ya no va a pagar impuestos. Una buena oferta. Pero nadie quería salir porque todos tenían miedo. Y llega el pastorcito y dice, yo voy a pelear con él. Y lo menosprecian también. Tú vas a pelear con él. Es un mocoso ahí. Y ese hombre es un hombre diestro para la guerra. Es un hombre muy grande, muy fuerte y diestro en la guerra. ¿Tú qué vas a poder con él? Y entonces da su testimonio. Que soy un pastorcito allá, pero sabía manejar su onda muy bien. Me imagino a David, que era su principal entretenimiento, estar jugando con su onda. Cuánta destreza adquirió. Como cuando usted toma un valero por primera vez y le quiere encajar allí el palito, allí el agujero, y la primera vez ni toca el palo siquiera. Pero ya después ya va pegando en el palo y cuando suena el palo es algo bonito. Ya le voy atinando. Y después de mucho darle, entra. Y después ya entra más seguido. Y cuando juegan esos que saben, están metiendo su valero y metiéndolo. Y luego los capiruchos y otro y otro y otro. 10, 20, 30, 40, 50. Y no se acaba. Y fallan, otra vez tengo derecho. Y no le fallan. Se adquiere destreza en el yoyo, en todo lo que uno haga, si lo repite mucho. Y David tenía mucha confianza. Yo he matado leones. Cuando venía un león, yo lo hería o lo mataba. Fuese león, fuese oso, yo los mataba. Y este incircunciso será como uno de ellos. Bueno, los convenció, bueno, no le ve y le pusieron la vestidura de Saúl, ¿viste? Aquellas cosotas grandotas de Saúl. El pobre muchacho ni siquiera podía caminar con todo aquello. No, dice, esto me estorba. Y lo echó a un lado, esto me estorba. Se presentó en el campo de batalla porque aquel gigantón salía todos los días en la mañana y en la tarde a insultar al pueblo de Israel. A avergonzarlos, a humillarlos. Denme un hombre, pelee conmigo alguien. Y cuando oyó David, se molestó. Y entonces salió, y el gigante también lo menospreció. Lo vio tan chiquito, tan insignificante, sin armas, con un callado, un palo. Pues que soy perro, que vienes a mí con palos. Y enojado empieza a avanzar contra David. Y David tomó su lugar y mandó una de las 5 piedras que había tomado y se la lanzó al gigante. Es la única parte que tenía descubierta, que era esta parte de la frente. Y llevaba tanta fuerza la piedra. ¿Quién sabe a cuántos kilómetros por hora correría una de esas piedras
que mandaba David con su onda. Y se la incrustó en la frente. Inmediatamente el gigante cayó, boca abajo. Y David fue a donde estaba el gigante, tomó su espada, le cortó la cabeza. Yo pienso que ese momento debe analizarse un poquito, porque para mí fue cuando David empezó a ser sanguinario. Él estaba acostumbrado a matar animales, y venía un león, y yo lo mataba. Pero ahora mata a un hombre, y se enardeció tanto contra ese gigante, que lo agarró de los cabellos después de que quitó el casco, y le cortó la cabeza, y la levantó como un trofeo, y se la trajo al pueblo de Israel. Sí, hermanos, se puede vencer al león. Hay diferentes maneras de vencer los leones. Les mencioné 4 personas. Samson, porque era muy fuerte, y el Espíritu de Dios venía sobre él. David, porque era muy diestro. Daniel, porque confiaba mucho en Dios, y no uno, varios leones. Tuvieron que venir los ángeles en respuesta a su confianza para tapar la boca de los leones. Y San Pablo, que no les puedo decir con claridad cómo fue, pero en 2 a Timoteo, él dice, y fui librado de la boca del león. Como pueden imaginar que fue echado en el Coliseo, en algún lado, porque él estaba en manos de Nerón. Pero es muy probable que lo que pasó es que ya estaba a punto de ser echado, cuando vino un nuevo decreto, y lo libró de la mano, de la fauces del león. Hay diferentes maneras de vencer un león. Por eso creo, hermanos, que no debemos tener miedo cuando encontremos un león. Tal vez si me ven ahí enfrente del león van a ver que corro. Pero es una manera de vencerlo. A ver si me alcanza. Habrá muchas maneras de vencer a un león. Cada quien escoja la suya. La tercera cosa, que es el secreto para tener victoria sobre el león, pues nos lo da la palabra de Dios en este hermosísimo pasaje de 1 Samuel capítulo 17. ¿Cuál fue el secreto para vencer un león, para vencer un oso o para vencer a Goliat? ¿Cuál fue el secreto? Pues el secreto estaba en toda la personalidad del joven pastor. Él era un hombre enamorado de Dios. Era un hombre que honraba a Dios. Y todo cuanto pasaba en su vida, sus circunstancias, buenas o malas, tenía muchos enemigos en un tiempo cuando era rey, pero en todas sus circunstancias, él siempre escribió, diríamos, sus memorias. Escribió sus memorias en forma de salmos, y siempre dando la gloria al Señor. El Señor su torre, el Señor su refugio, su castillo fuerte, su sostén, su vida, su gloria, su esperanza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién puede negar, hermanos, que cuando David iba en contra de Goliat, repetiría aquellas palabras del Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. Y como Daniel, ponían confianza en el Altísimo, Jehová de los ejércitos. Y por su mucho amor a Dios, lo que él siempre quiso fue glorificarlo. Hay un salmo donde dice que a los idólatras, paganos, David los odia. Y dice, los odio con perfecto odio. Nos suena un poco incómodo a los cristianos que estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Porque el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. Pero en el Antiguo Testamento las cosas eran diferentes, ojo por ojo y diente por diente. Y además cuando David odiaba a algunas personas, no las odiaba por él, las odiaba por Dios. Porque cuando algunas personas se vuelven enemigos de Dios, hieren a Dios, blasfeman contra Dios, maldicen a Dios, entonces David los odia, y los odia con perfecto odio. Y ese fue el momento, entre otras cosas, que lo llevó a pelear con el gigante. Porque llegó a odiarlo con un odio tremendo. ¿Por qué? Porque tú estás ofendiendo al Señor de los cielos, a Jehová. Vean ustedes las veces que usa él esta expresión en los versículos, busquen ustedes ahí en el capítulo 17, capítulo 17, versículo 26. Vamos a leerlo todos juntos.
Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? ¿Ven ustedes cómo no separa la circunstancia de la milicia con el Señor? ¿Quién es este? No dice tanto para que provoque a mis hermanitos que están aquí en la guerra, o para que provoque a mi rey Saúl, o para que me provoque a mí, que yo soy un diestro en esto. No. ¿Quién es este malvado incircunciso que provoque al Cristo del Dios viviente? Muy celoso David, muy celoso. Versículo 36, todos juntos. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el reino al ejército del Dios viviente. Por eso será como un león y un oso. Venía un león y el ejército del Dios viviente. Y luego ahí, en el versículo 45, lo leemos todos juntos. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Al Dios que tú has provocado. Tú vienes con espada, con lanza, jabalina, con escudo, con escudero, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y nos has provocado sobre el pueblo de Dios. Tú eres del pueblo incircunciso, pagano, enemigo del Rey del cielo. Versículo 46. Todos. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando uno cuenta estas cositas que le gustan mucho a los niños, uno piensa en la guerra, y que yo te pego y tú me pegas, yo te lanzo y tú me lanzas, yo con mi espada y tú con la tuya, o tú con piedras y yo también con piedras. Y se ve ahí una victoria, una guerrita por ahí. Pero lo que está detrás, hermanos, es lo importante. ¿Qué hay detrás? Hay una confianza en Dios. Hay una dependencia de Dios. Lo que acabamos de leer, hermanos, de lo más sublime. Jehová te entregará en mi mano. No es tanto que he practicado a lanzar las piedras. Jehová te entregará en mi mano. Yo te venceré. Yo te cortaré la cabeza. Porque Jehová te entregará en mi mano. Y las palabras que siguen también son como para ponerse en un cuadro. Y Él os entregará en nuestras manos. Estoy viendo el 47, el 46. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La razón de ese coraje, de ese celo, de ese valor tan grande del pastorcito, es porque él quería que la gloria de Dios que estaba siendo ofendida fuera restaurada. Y que todo el mundo sepa quién es Dios, que Él es el Dios de toda la tierra. Aquí encontramos un buen regalo para darle al Señor en nuestro aniversario. Que hagamos de nuestro Dios la razón de vida, la prioridad para nuestra familia, la prioridad y la razón para nuestros trabajos diarios. Que sepa el mundo que Dios es el Señor de la tierra. Y aquí también veo uno de esos cambios que de ahí surgieron. Hagan de cuenta como Cabo Cañaveral. Ese es un Cabo Cañaveral desde donde surge un cohete tremendo que se llama David. Dice Dios, yo honraré a los que me honran, y los que me tengan en poco serán viles. ¿Por qué Dios dice que David era conforme a su corazón? Porque Dios era conforme al corazón de David. Y ahora sabrá toda la tierra. Todavía no viene el episodio de la guerra, la parte principal. Pero sabrá toda la tierra. Y si se habla, por ejemplo, de Babilonia, pues por Nabucodonosor. Se habla de Macedonia, pues por Alejandro el Grande. Se habla de Francia, pues por Napoleón. Se habla de Israel, pues por David. Y su estrella es un símbolo universal para todos los judíos. Ahora sabrán. No nomás se trata de que yo sea un héroe y que me den a la hija del rey como esposa. No, sabrán
que Jehová es el Dios de toda la tierra. Él lo dice sin pensar que Dios se la iba a cambiar. Porque en un momento iba a decirle Dios, y la gente sabrá quién eres tú. Y de ti saldrán descendencias para que reinen no solamente mientras dura la tierra, sino por toda la eternidad. Cuando se habla de Jesucristo, hermanos, se dice que es el león de la tribu de Judá. Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y así como David hizo depender su confianza y su triunfo en poner la mirada en Jehová, nosotros los cristianos podemos asegurar nuestra victoria sobre el diablo poniendo la confianza en Cristo Jesús. Yo les invito, hermanos, para que busquemos en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. ¿Cómo dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Decía que nosotros podemos vencer leones, hermanos. Y ustedes pensaron en el león de Chapultepec. No, yo pienso en el león que todos los días anda en derredor nuestro buscando a quien devorar. Más grande que esos mamíferos carniceros que conocemos con el nombre de león. No dice que el diablo es un león. Él, como un león rugiente, el león cuando ruge tiene hambre, anda buscando qué comer. Y todos los días anda en derredor nuestro buscando qué comer. Y su comida es buscar nuestro mal. Él vino para hurtar, matar y destruir. Buscando nuestro mal todos los días. Donde quiera que vayamos, Él va buscando nuestro mal. Donde logra más triunfos es cuando nos presenta las tentaciones. Porque en lo demás, Dios le tiene prohibido tocarnos. Él no puede destruir, cuántas veces hubiera querido destruirnos. Pero Él no puede hacer eso, a menos que Dios se lo permita. Pero con la tentación, Él logra muchos triunfos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que fue llamado para maldecir al pueblo de Israel? Como era profeta de Dios, dijo, yo no puedo más decirlo. Yo te doy dinero, no puedo. Te doy cajas de oro, no puedo. Te doy joya, no puedo. Pero cayó en la tentación. Y entonces dijo, bueno, yo no puedo maldecir a Israel, pero sé cómo se puede traer la maldición de Israel. Y entonces, a cambio de la riqueza que él no pudo vencer la tentación, le dio el consejo. Le dijo, mira, saca a tus muchachas y preséntaselas ahí que bailen delante de ellos y que estén medio desnudas. Y entonces el pueblo de Israel tomó las mujeres paganas y una vez más mezcló la sangre del pacto con la sangre pagana. No os juntéis en yugo con los infieles. Y entonces vino la ruina. Hermanos, Satanás no puede tocarnos para destruirnos. Satanás tampoco puede aventarnos de las tejas de un edificio, ni hacer que un cuchillo vuele y se encaje en usted. Pero no puede hacerlo. Pero sí le puede presentar una mujercita por allí, muy atractiva y simpática. Y usted tendrá que traicionar a su esposa y a sus hijos, ponerse de muy mal carácter y quizás hasta cambiar de familia. Él sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo con las mujeres, con los niños, con los ancianos. Pero nosotros podemos decir que en 42 años, y venía un león, y lo matamos. Y luego venía otro león, y lo matamos. Y luego venía otro león, y lo matamos. 42 años matando leones. Que vengan más. Saldremos victoriosos. Porque de nuestro lado está Cristo, el león de la tribu de Judá. Siempre ha habido una guerra desigual con el hombre común. El demonio es un tremendo león. El hombre común es un chaparrito, un títere, un niño, y se lo está comiendo, a todas maneras se lo está comiendo. Pero cuando el hombre común se hace cristiano, Cristo entra en su corazón, y entonces se convierte más fuerte que Satanás. Y entonces la lucha es desigual. Antes tú eras muy grande y yo muy chiquito, ahora yo soy muy grande y tú eres una piltrafa. Satanás, tú eres una piltrafa, porque en el nombre del Señor todo lo puedo. Termino, hermanos. Una vez le dijeron a un muchacho, oye, ¿Satanás es más grande que tú? Sí. ¿Y Satanás es más poderoso que tu mamá? Pues sí. ¿Y Satanás es más fuerte
¿Que tu papá? Sí. ¿Y Satanás le gana al pastor? Sí. ¿Y entonces qué haces tú cuando viene el diablo? Dice, porque Satanás no le gana a Cristo. Cristo es más grande que Satanás. Y Cristo está conmigo. Cristo está en mí. Cuando viene Satanás y toca mi corazón, yo voy y le digo a Cristo, Cristo, ahí hablan en la puerta.